revisar con mayor detenimiento después de darnos una revisada de este documento. Y luego de ver todas estas páginas de este documento, haremos la práctica que corresponda a esos comandos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a grabar la clase cuando empecemos a ver los comandos en la práctica, ¿les parece? Y solamente vamos a la parte explicativa del documento que ustedes ya lo tienen disponible en la plataforma. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Muy bien, entonces en la plataforma está este documento que se llama Tutorial de Linux, donde se repasa un sinnúmero de comandos básicos. Como les decía, algunos de los comandos que están listados y no hemos visto, les voy a explicar así brevemente y los voy a ir anotando aquí en mi libreta para luego hacer la práctica con los que no hemos visto. Y obviamente dejaremos pendiente algunos de estos comandos que están ya previstos para las clases posteriores. Muy bien, entonces veamos de qué se trata este documento que está en la plataforma. Habla de los comandos de Linux y cuáles son los comandos básicos. Lo que vamos a encontrar en este documento es una lista de comandos que son, de cierta manera, los comandos que más a menudo nosotros tenemos que dar. Entonces, vamos a ir revisando, ¿no? Tenemos el primer comando, que es el comando cat, que ya vimos cómo funciona. Aquí lo tenemos, es el comando cat, que nos permite pues revisar el contenido de un archivo, que luego veremos, sobre todo cuando estemos viendo programación en Shell, cómo podemos usar este comando para concatenar archivos y crear archivos de texto. Es decir, la salida de este comando podemos mandarlo a que se creen archivos de texto. Es bastante útil. Pero ahora recordemos que el comando cat nos permite mostrar archivos de texto pequeños, ¿no? Porque cuando eran muy grandes, vimos que podíamos usar otros comandos, como era en su caso el comando more y el comando less. ¿Ok? Bien, luego tenemos el comando cd. Este comando nos sirve para cambiar el directorio, como por ejemplo cd/tmp. Luego tenemos el comando chmod. Este es un comando que lo vamos a ver en la práctica, y lo tengo anotado. Y este nos permite cambiar los permisos de un archivo. Aquí en el ejemplo está diciendo chmod más x este archivo. Entonces lo que está haciendo es permitiéndole o dándole un permiso de ejecución a este archivo. Recordarán que cuando vimos el comando ls-l, vimos los permisos y ahí veíamos que los archivos tenían rwx, rwx, rwx. ¿Recordarán? Entonces, cuando dice más x es que estamos dando el permiso de ejecución. Este es otro comando que vamos a ver ahora en la práctica, que es el comando chown, que nos permite cambiar el dueño de un archivo. También podríamos cambiar el grupo de un archivo. Su sintaxis es chown, el usuario, grupo y el nombre del archivo. De esta forma nosotros podríamos decirle que un archivo pertenezca a otro usuario o a otro grupo. Bien, aquí tenemos otro comando que es el comando cp, y ya aprendimos la clase pasada a usar el cp. Su sintaxis es copiar archivo origen hacia archivo destino, ¿no? O directorio destino. Como vemos en el ejemplo, está copiando foo como foo.backup en el mismo lugar. Luego tenemos el comando diff. El comando diff, ya hemos notado para verlo en la práctica, encuentra diferencias entre archivos. Cuando tenemos dos archivos, por ejemplo, de texto y queremos compararlos para ver cuál es la diferencia entre estos dos archivos, el comando diff nos ayudaría. Realmente no es tan utilizado, pero hay un comando simplecito que lo podemos ver. El comando do, ya lo han notado, este comando es un comando que yo uso muy a menudo y que nos permite calcular el tamaño de los archivos, y yo lo uso para calcular el tamaño de los directorios que tiene nuestro sistema. Entonces, yo quiero saber cuánto tamaño está ocupando home, por ejemplo, dice do -s home.
Yo por lo general uso do-sh. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que la opción "-h" me muestra la información en megas, en gigas, y es un poco más entendible. El comando file, ya lo vimos la clase pasada, nos permite mostrar qué tipo de archivo es. Entonces nos va a decir que ese archivo es un archivo de texto, que es un archivo de directorio, es un archivo ejecutable, etc. El comando find o fin, como lo quieran llamar, lo aprendimos la clase pasada en detalle y es un comando que nos permite encontrar archivos, ¿no? La clase pasada hicimos mucha práctica con el comando fin y vimos cómo encontrar archivos. Aquí tenemos el comando grep, que también ya lo vimos, que nos permite buscar patrones en archivos. Su formato es grep, lo que vamos a buscar, dentro de qué archivo lo vamos a buscar. Por ejemplo, aquí en el ejemplo, dice grep Mike o Mike en /etc pwd. Está buscando el usuario Mike dentro de etc pwd. Nosotros aprendimos el grep, ¿no? Pero hace exactamente lo mismo. Luego tenemos el hit, recordarán que también lo vimos, que nos permite ver las 10 primeras líneas de un archivo y podemos decirle cuántas líneas tiene ese archivo. Vimos también el comando mkdir, que nos permite crear una carpeta o directorio. Nosotros vimos con todas las opciones, donde podíamos crear múltiples directorios de un solo comando. Luego tenemos el comando mv, que nos permite mover o renombrar, como tenemos aquí, y que nos permitía, a diferencia del comando cp, pues mover o renombrar directorios de forma indistinta, ¿no? Luego tenemos el comando les, que también ya lo hemos visto, que nos permite visualizar el contenido de un archivo de texto cuando es más largo, ¿no? Algo interesante de les, que ya se habrán dado cuenta, es que acepta comandos de vi. Y por tanto, yo podría mandar a buscar cosas dentro de les de la misma forma como yo mando a buscar cosas dentro de vi. Este comando también lo voy a anotar, es el comando que permite crear enlaces, se llama ln. Este comando nos permite crear accesos directos, ¿no? Voy anotando por aquí. Teníamos el comando div, teníamos el comando ln -s y el comando do, que son los comandos que vamos a ver. Do y ls. Bien, acá tenemos otros comandos, como por ejemplo el comando ls, que ya vimos también todas las opciones posibles, pero sabemos que hay muchas más. Nos permite listar el contenido de un directorio, ¿no? Como por ejemplo ls-l o srv. Luego tenemos el comando pwd, que nos dice en qué lugar estamos del sistema. Para borrar un archivo, damos rm y el nombre del archivo. Para borrar un directorio, rm-r, el nombre del directorio. Para borrar un directorio que esté vacío, rmdir y el nombre del directorio. Para mirar las últimas líneas de un archivo, usamos tal y el número de líneas que queremos mostrar, ¿no? Si no le decimos el número de líneas, nos va a mostrar 10 líneas. Y por último, el comando v. V es un editor de texto, como vimos la clase pasada, y aprendimos a usar algunos de sus comandos y cómo realizar algunas tareas con respecto al comando v. Entonces, de este resumen de comandos, pues casi hemos visto todos, quedándonos pendientes de ln, do y también div. Por tanto, no son tantos comandos que nos faltan ver, no son así muy difíciles de entender. Bien, vamos a seguir. Luego aquí vemos comandos de Linux de manipulación de archivos y directorios. Algunos de estos comandos los voy a dejar para después, aunque los voy a mostrar por acá, un cuadrito. Como por ejemplo el comando at, es un comando que se ve
cuando estamos aprendiendo a configurar tareas programadas. Entonces, cuando veamos el tema de tareas programadas, pues veremos el comando AT. Lo que hace AT es decirle al sistema que ejecute una tarea a una hora en específico. Por ejemplo, yo puedo decir, AT hoy a las 8 de la noche, ejecute tal comando. ¿Okay? Por ejemplo, aquí decimos AT a las 6 p.m. el viernes, ejecute este script. Entonces, es muy utilizado el comando AT cuando queremos hacer una tarea por una única vez para que se ejecute en una fecha o un momento determinado. Por ejemplo, AT y la fecha de cumpleaños de alguien para que me recuerde ese día la fecha de cumpleaños, ¿no? Le puedo dar un mensajito ahí. Que me mande un mail o que me muestre un mensaje en la pantalla o un archivo. El comando cal, este sí lo podemos revisar ahora, es un comando muy simplecito que se usa para ver el calendario, ¿no? Aunque hoy no es necesario, ¿no? Todos tenemos un teléfono a la mano y podemos ver qué día es hoy y cuál es el calendario. Pero algo interesante de Cal es que podemos ver el calendario rapidísimo para saber qué día fue el día de su cumpleaños, ¿no? En qué día nacieron. Entonces ponen Cal y la fecha y le sale un calendario de forma rápida y muy interesante. Aquí vemos el ejemplo. Aquí se muestra el calendario de enero del 2025, ¿no? Ahí vamos a mostrar todo lo que va a pasar o todos los días del mes de enero del año 2020. El comando date también ya lo vimos. Lo voy a repasar con ustedes, voy a volverlo a dar. En caso de que queramos usarlo para cambiar la fecha del sistema, pero hay que ser superusuario para eso. Pero ya vimos que con el comando date yo puedo simplemente saber la fecha del sistema. Luego tenemos el comando echo. Sí, yo creo que sí deberíamos verlo. Nos permite mostrar un mensaje en la pantalla, ¿no? Ustedes ven que yo usé aquí el símbolo de numeral para escribir cosas en la pantalla, pero con el eco podemos hacerlo como para que mandar el mensaje y se muestre en la pantalla. En ejemplo, eco hola mundo, ¿no? Se usa bastante en la programación el eco porque podemos escribir en un shell el eco para que una vez que se ejecute algo, pues muestre un mensaje de que se ejecutó o no se ejecutó. Este comando finger se usaba mucho antes, y hoy ya ni siquiera creo que esté instalado, y lo que hace es mostrarnos información general sobre un usuario. Para esto deberíamos crear un usuario, y lo vamos a ver ahora cuando creemos usuarios, tal vez. Voy a copiarlo por si acaso, pero no se usa en realidad actualmente Finger. Yo me acuerdo que lo usaba por los inicios de los años 2000, finales de los 90, este comando, porque chateábamos en esta época conectándonos a servidores vía Telnet en diferentes países y podíamos hacer lo que hacen ustedes con el WhatsApp, ¿no? Todo por consola, las consolas se dividían en dos, y uno hacía amigos así, conectándose a servidores remotos, todo por consola. Entonces, con el comando Finger, uno podía sacar el listado de todos los usuarios creados en un servidor. Y con eso, pues, si notábamos que uno de sus usuarios estaba conectado, pues invitaba a conversar y se podía conversar. Pero es un comando que se dejó de utilizar porque es muy inseguro. ¿Gracias a qué? A que era muy fácil robar todas las cuentas de un servidor con este. El comando ID, que ven ustedes ahí, es el comando que nos da el ID del usuario. Quiero ver cuando veamos creación de usuarios. Para que ustedes cómo funciona. El comando kill no lo vamos a ver ahora. Este comando se maneja con los procesos. El comando kill nos permite matar los procesos. Se le manda una señal y se mata el proceso. Entonces, de forma automática, te manda una señal que tiene el valor de 15, como ustedes ven acá. Yo digo, y 1, 2, 3, 4, este es el indicador de proceso, del número del proceso que se está ejecutando, y yo lo puedo mandar a matar. Si no se mueve, puedo mandarle parámetros para que lo mate más rápido, pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de proceso.
Luego tenemos el comando man, que ya vimos, permite ver el manual de un comando, por ejemplo, man gcc o man printer o qué sea. Luego tenemos el comando passwd. El comando passwd no lo hemos dado, hoy lo vamos a dar asimismo con el tema de creación de usuarios, que vamos a ver luego. Y este comando lo que permite es cambiar la contraseña de un usuario, ¿no? Si fuéramos superusuarios, nosotros podríamos cambiar la contraseña de cualquier usuario. Si somos usuarios comunes, solamente podemos cambiar nuestra contraseña. Okay. Este comando ps que ven ustedes aquí, también lo vamos a ver con el tema de procesos, porque es el comando que nos permite listar los procesos que se están ejecutando en el sistema. Y hay muchas opciones del comando ps. Por ejemplo, muestra información sobre los procesos que se están ejecutando en el sistema, ya sean procesos nuestros o procesos de todo el sistema, el proceso de usuario o procesos de todo el sistema. El comando who o rwho muestra información de los usuarios, lo voy a anotar también para verlo ahora. Es un comando también muy facilito, pero se usa muy a menudo, aunque yo suelo usar la abreviación de este comando, que es simplemente dar W y presiono Enter. Este comando lo uso muy seguido. Ok. Veamos otros comandos que se dice que son los más usados, que se usan frecuentemente, y vamos a hacer un box de los comandos que ya hemos visto. Y nos da aquí una relación con los comandos de DOS. Estos comandos son los que ustedes pueden dar en el CMD de Windows, ¿no? En su Windows 10 pueden ejecutar la consola de Windows y dar estos comandos que vienen a ser el equivalente de estos comandos en Linux, es lo que estamos mostrando en esta tabla. Si damos cat, lo equivalente es el comando state. Si dan cd o chdir, en Windows, en el CMD, es lo mismo cd o chdir. Si quieren cambiar los permisos, ya vimos que se usa chmod, en DOS o en Windows se usa attrib. Para borrar la pantalla es clear, ya lo vimos en las clases pasadas. En Windows se usa cls. Para listar un directorio es ls, en Windows es dir. Para crear un directorio usamos mkdir, en Windows también usamos mkdir, pero también permite usar md. Para mostrar un archivo por pantalla usamos more, en Windows también. Para mover un archivo en Linux usamos md y en Windows mov. Para borrar un directorio en blanco rmdir y en Windows también es rmdir o rd. Para borrar directorios y subdirectorios en Linux es rm-r y en DOS es el tree. A mí me acordaba de ese comando del tree. Bien, y este es un resumen de los comandos básicos. Obvio, no son todos los comandos del sistema, ¿no? Son pocos comandos. Si nosotros quisiéramos averiguar cuántos comandos tiene el sistema, pues yo podría listar lsbin y contar cuántos comandos hay, ¿no? Son 1660. Y si quiero usar sbin, pues son 622. Entonces, ahí vemos que son muchos comandos. Ustedes tienen en la cabeza unos 400 comandos, pueden decir que más o menos saben Linux, que saben para qué se usan y lo usan más o menos frecuentemente. Pueden decir que son unos usuarios que tienen un conocimiento más o menos de él. Pero generalmente los usuarios móviles manejan entre 20, 30, 40 comandos, que son los mínimos que uno necesita para trabajar unas cosas diarias, ¿no? Bien, vamos a un concepto que está en este documento, que son los comandos en background. Los comandos en background es un tema que luego lo vamos a ver en el siguiente parcial, es decir, después de la semana 3, que se relaciona a el manejo de los procesos. Entonces, cuando estemos viendo procesos, vamos a concentrarnos mucho en el tema de comandos que mandamos al frente, que mandamos detrás, que recuperamos y luego los manejamos a los dos. Pero como cultura general está súper bien aquí. Que ya vayamos adelantando qué significa mandar un comando en background. Entonces, Linux, como cualquier sistema Unix, puede ejecutar las tareas al mismo tiempo, muchas tareas al mismo tiempo.
Recuerden que es un sistema multiusuario, multiprocesador, etcétera, etcétera. Pues nosotros podemos mandar un comando a background, es decir, que se quede en memoria. Entonces, al ejecutar el programa ahora, este se va a poner al final este signo, el de ampersand. Por ejemplo, si quisiera copiar un directorio que va a tener y se va a demorar muchísimo, pues le pongo esto, yo presiono Enter, y en vez de estar viendo todo lo que está copiando, ya me da el prompt, ¿no? Porque el comando se fue a memoria background y ya no lo tengo en la pantalla, se fue detrás. Cuando termina la ejecución del programa, el sistema va a responder un mensaje diciendo done, se terminó de copiar el archivo, ¿no? Y esa es la forma como funciona mandar a background. Otra forma de mandar a background es usar control Z. Es decir, nosotros presionamos la tecla control y luego Z. ¿Bien? Control Z. Es también una forma de mandar a background, pero una forma más controlada es usando el AMP. Y justo acá está. Entonces, si se hubiera ejecutado el programa y no se hubiese puesto el ampersand, se podría pasarlo a background de la siguiente manera, es decir, suspender la ejecución del programa pulsando control Z. Si queremos, o también si ejecutamos la orden de background. Este es un comando para manejar o mandar algo a background, ¿no? Vamos a identificar el proceso, el jobs que se llama, y luego mandarlo a background. Esto es un tema que vamos a profundizar cuando manejemos procesos, que está ya en la plataforma disponible para... Pero ya tenemos ahí un video. Recordarán que yo hice esto cuando vimos B, ¿verdad? Porque yo quise que ustedes vean cómo se generaba el archivo SWP para borrarlo en caso de que eso suceda. Yo presioné en control Z. No maté el proceso. Seguramente ustedes, el sistema les advirtió que todavía el bit estaba ejecutando. Fueron muy observadores, a lo mejor se dieron cuenta. Pues si no, simplemente apagaron el sistema y no pasó nada. Bien, otra cosa que vamos a ver es el intérprete de comandos. Aunque ya venimos usando un intérprete de comandos desde que instalamos el Linux, ¿no? El intérprete de comandos es el programa que nos permite mandar órdenes al sistema desde la terminal. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, el objetivo de cualquier intérprete de comandos es ejecutar los programas que el usuario teclea en el prompt de la terminal. El prompt es una indicación que muestra el intérprete para anunciar que está esperando que nosotros mandemos un comando. Como habíamos visto en la primera clase, este es nuestro prompt. ¿Sí? Y este prompt es diferente si soy un usuario común o si soy un usuario, como la explicación que les di en su momento. Okay, entonces ahí podemos en ciertos sistemas operativos dar comandos internos o dar comandos externos, aunque en Unix todo tiene su archivo y todos los comandos son en teoría externos, ¿no? En el mundo de Unix existen tres familias de shell que son muy conocidas y tienen ciertas diferencias de cómo de alguna manera nos muestra el intérprete de comandos y qué facilidades adicionales nos da para que nosotros podamos manejar, en este caso, el prompt. Por ejemplo, como vimos en las clases pasadas, yo podía usar el comando history, podía usar el tabulador, podía usar las flechas de arriba, flechas de abajo, es decir, una serie de opciones que me da el shell para poder realizar mi trabajo. Pero existen otros intérpretes de shell. El más popular es el AT&T Bombshell, el estándar es del SH, pero hay clones libres como ASH, el Bash, que es el que estamos usando en este momento, y el Bash 2. Hay otros, por ejemplo, el Berkeley C Shell, que se llama CSH. Hay un clon de este que se llama TCSH. El AT&T Core Shell, que es KSH, y hay unos que son como clones de este, que es el PDK SH o el ZSH. Este es popular también. Yo alguna vez lo he instalado, es interesante. Y hay otros intérpretes de shell que tenemos por aquí, ¿no? Pues ahí tenemos nuestro. Entonces yo podría
en un momento determinado cambiar el shell y decirle quiero cambiarme a SH. Y ven cómo cambió el prompt, ¿no? Este es el SH, no me da todas las características del otro, ¿no? Pero sí tengo algunas cosas que yo podría usar, ¿no? Que son propias de los shells. Okay. Bien, vamos a seguir con este tema. ¿Qué podemos hacer en un shell? Pues ahí tenemos la sintaxis de los comandos, algo que ya hemos visto. Un comando tiene una sintaxis, dependiendo de cuál es la tarea que va a realizar el comando. Nosotros tendríamos que saber si ese comando requiere argumentos o este comando puede de una manera directa hacer algo. Por ejemplo, yo simplemente digo ls y veo una carpeta, ¿no es cierto? Pero le puedo decir ls menos l y esos argumentos le puede decir que haga las cosas de otra manera. O ls menos h, por ejemplo, para yo ver el tamaño de las cosas. O le digo s para que lo ordene, ¿no? Y cosas por el estilo. Bien, entonces cuando se quiere que un comando sea de varias líneas, y yo quiero dar dos comandos en una sola línea, lo que se suele hacer es ayudarnos del punto y coma. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ejecutar varios comandos en la misma línea, pongo punto y coma. Pero si yo quiero que el comando vaya en varias líneas y termine en varias líneas, uso la barra invertida, es decir, el backslash. ¿Sí? Backslash. ¿Ok? Entonces, veamos cómo sería esto, ¿no? Con el backslash. Yo voy a prender mi máquina virtual para ya tenerla lista. Un segundo. Y quiero mostrarles así rapidito de qué se está hablando en la máquina virtual que tenemos. Ok, entonces yo digo, por ejemplo, ustedes ven que listó toda la carpeta etc. Y una vez que finalizó, pues dijo hola mundo, ¿no? O pude haber hecho algo más simple, ls menos l slash punto y coma, y le puedo decir luego, por ejemplo, hit etc servicio. Entonces, como ustedes ven, primero hizo el ls menos l y cuando terminó, después del punto y coma, hizo el hit etc service, mostró las 10 primeras líneas. Eso es lo que nos dice el punto y coma, ¿no? Yo puedo mandar varios comandos en una sola línea, separados por punto y coma para que cada uno se ejecute después de que terminara el actividad. Lo otro que nos dice el sistema es, muy bien, yo quiero mandar un comando, pero este comando es muy largo o por alguna necesidad, yo quiero que el comando tenga varias líneas. Por ejemplo, yo podría decir, quiero que me muestre el etc sysconfig, no sé si me deje, network scripts, ok, y vemos que sí me muestra ahí, ¿no es cierto? Ya. Pero puede ser que el comando se me vaya muy largo y yo necesito continuar en la siguiente línea. ¿Ok? Entonces aquí podría decir yo así. Pongo la barra invertida y puedo continuar el comando en la siguiente línea. Por ejemplo, decirle network. ¿Ok? Ustedes ven que el comando sigue en la siguiente línea. Esa es la forma como trabaja este. Y hoy el fecha arriba, miren que di con espacio, ¿no? Entonces yo debía haber hecho esto así. Y bajarle a la siguiente línea. Ahí sí. Network
Este, y ahí sí, pero le doy flecha arriba, me muestra el comando completo. Pero en el momento que lo escribía, pude haber bajado a la siguiente línea. O podría haber dicho ls, pongo la barra, luego digo menos LH, pongo la barra y digo, por ejemplo, raíz, var. Y ustedes ven cómo este comando lo saqué en 3 líneas, pero en realidad solo era ls menos lh slash var. Entonces, cuando yo uso la barra invertida, en barra slash, en lo que permito es que el comando continúe, que yo pueda seguir escribiendo el comando en la siguiente línea. Esto es súper útil cuando tenemos comandos muy largos o queremos estructurar de mejor manera el comando. A esto se refiere, ¿no? Bien, en los comandos también podemos usar los comodines, y ya habíamos visto los comodines